Bernardo, realmente un placer poder estar en este seminario virtual con tantas personas importantes de todos estos países. Quiero nombrar un poco que tenemos gente anotada de Estados Unidos, de México, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, Brasil, México, Perú, España, Argentina y Nicaragua, así que realmente haciendo gala al honor de esta comunidad internacional con tantas personas de tantos países, así que un privilegio poder estar acá con ustedes. Hoy un día muy especial, que es eh, este sábado donde vamos a compartir las charlas del Padre José María y de Francisco Contardo, y también donde vamos a poder tener un espacio para compartir entre nosotros, y también recordar que hoy se cumplen 20 años de aquel 11 de septiembre, que creo que sin lugar a dudas, si cada uno se pregunta dónde estaba en ese momento, se lo va a recordar, porque fue un impacto muy profundo para todo el mundo y para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Así que le tenemos muy presente hoy al arrancar esta jornada a todas las víctimas de ese atentado y a todas las familias que quedaron sufriendo. Les recomiendo en Netflix, hay una película que se llama Worth, ¿Cuánto vale? Con Michael Keaton, que vi justamente antes de ayer, que es la historia real sobre el fondo de compensaciones que hizo Estados Unidos para poder indemnizar a todas las familias y víctimas del atentado del 11 de septiembre. Una película muy buena que tiene un buen mensaje y está en Netflix, así que les recomiendo de paso. Y con esta breve introducción le damos la palabra a nuestro querido Cristian, quien nos va a contagiar esas ganas y esa motivación para este día, y un privilegio de vuelta poder acompañarles hoy y ayudarles a que todo fluya según el excelente cronograma que preparó nuestro querido Bernardo. Muchas gracias. Cristian. Bien, buenísimo. Oye, una alegría poder compartir y ver tantas caras conocidas y tantas caras nuevas. Eso demuestra la sustentabilidad que le estamos dando a esta comunidad internacional en el sentido de permanecer los que nos congregamos aquí, ¿no? Y seguir dando fruto y que el fruto permanezca, nos dice la palabra, ¿no? Y también de entusiasmar a otros, como somos fuego que encendemos otros fuegos, ¿no? En la primera predicación de Pedro sale en los Hechos de los Apóstoles que se unieron más de 3.000 personas luego de que recibió el Espíritu Santo, salió a predicar y se unieron más de 3.000 personas a la comunidad. No sé si a ese número, a esa tasa vamos a ir sumando, pero claramente estamos dando pasos significativos con nuevas comunidades, la comunidad de Brasil tomando mucha fuerza, la comunidad de Bolivia, Colombia tomando mucha fuerza, y en Costa Rica y en Ecuador, abriéndose nuevas comunidades dentro de cada uno de los países. España, los vimos muy presente también con presencia de ustedes en esta jornada. Así que quiero que nos sintamos parte de esta comunidad internacional y vivamos el ser una comunidad internacional con un objeto muy significativo, muy estratégico, como nos dice el padre Rafael Fernández, que es ser eh, portadores de la buena noticia, ¿no? Portadores de la palabra de Dios, portadores del Evangelio, en el mundo del trabajo. Un mundo que está bastante cohabitado por falsos demonios, podríamos, o sea, por falsos dioses, ¿no? El dios soberbia, el dios dinero, el dios, no sé, estatus, ¿no? Tantas cosas que de repente se nos presentan a nosotros también como tentación y en ese sentido, ¿cómo llevar con un mensaje de esperanza en la contingencia actual esta buena noticia, partiendo por nuestro propio ejemplo, pero también contribuyendo en la formación, en el desarrollo de todos aquellos con quienes nos vinculamos en el ámbito laboral
partiendo por nuestros colaboradores y con los distintos stakeholders con los que interactuamos. El mensaje de Schoenstatt a través de la pedagogía keynesiana es un mensaje actual, es un mensaje profundo, es un mensaje vigente, con mucha fuerza, y no podemos guardar esa luz debajo, ¿cierto?, de la cama, sino que tenemos que ayudar a transmitirla e iluminar a otros con esta buena noticia. Para eso es importante la autoformación, pero no solo la autoformación. Acuérdense que el Señor nos envió de dos en dos a poder llevar esa buena noticia y apoyarnos como comunidad. Él constituyó comunidad, Él es comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cuando empieza su periodo de predicación también constituye una comunidad que es la de los apóstoles. Y así también nosotros estamos llamados a constituir comunidad entre nosotros, y San Pablo se encargó de que fuera una comunidad internacional, ¿no? Que llegara esta buena noticia a los gentiles, a todo el mundo, ¿no? Y sabemos que hoy día hay aparentemente una resistencia a todo lo que tenga que ver quizás con la iglesia. Hay una crisis de autoridad, ¿no? Autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades empresariales, pero no por eso vamos a meterlos a todos ellos dentro del saco. Y en esa crisis de autoridad, el padre Kentrich nos trae un llamado muy rico, y que es el que estamos insertando poco a poco en nuestras propias vidas y en las organizaciones, en las empresas. Doy un especial mensaje de acogida, de respaldo, de apoyo a His Way at Work, que también es una organización que está presente con varios miembros de CIES internacional, y que tiene una metodología muy concreta también de poder llevar esta buena noticia, esta cultura de cuidado a las organizaciones. Veo a Mayuca por ahí, veo a Leandro, eh, veo a varias personas que tienen una comilitancia, ¿no?, en CIES y también en His Way at Work. Y ahí esa mirada del padre Kentenich sobre la CAU, ¿no?, de decir, bueno, cómo unimos fuerzas dentro de la iglesia desde los distintos carismas que tenemos y los ponemos al servicio en donde sea que Él nos llame, ¿no? Muchas veces le decimos, Señor, te seguiré donde sea que me llame, y los que estamos en CIES somos aquellos que sentimos un llamado principal o fundamental, no solo llevar esta buena noticia y vivir esta buena noticia en la familia, sino también en el trabajo, que es donde pasamos más del 60% de nuestro tiempo. Para ello, bueno, estamos viviendo tiempos turbulentos del COVID. La inflación, fíjense que ha empezado a ser un factor que está empezando a afectar a muchos países, ¿no? Las nuevas variantes, ¿cierto? Y a pesar de que hay una cierta reactivación en algunos países, eh, hay un cansancio, hay una pandemia nueva que está muy fuerte, la planteaba Daniel Goleman hace un mes atrás en un congreso acá en Chile que hizo desde Estados Unidos, que es la salud mental, ¿no? La salud mental de las personas es algo que se ha visto muy afectado, y para eso la mirada a través de la esperanza, la mirada a través de la acogida, la mirada a través de los vínculos, de cultivar los vínculos, hace que, muy propio de Schoenstatt y de la Iglesia Católica también, hace que podamos ser una respuesta a las necesidades del mundo, y necesitamos hacerlo con valentía, con heroísmo, como nos invitaba el padre Kenton. Así que, nada, queridos amigos, esta es una jornada para cultivar vínculos, jornada para vincularnos entre nosotros, jornada para sabernos una comunidad internacional, y jornada como último empujón de entusiasmo para lo que va a ser el sexto Congreso Internacional de CIES, que en este caso se hace con sede en Santiago de Chile, con algunas transmisiones en directo desde el Santuario Bellavista. Algo de eso nos va a hablar el presidente de CIE Chile, Francisco Contardo, y con muy buenas noticias para seguir sembrando y cultivando la buena noticia.
Les mando un abrazo muy grande desde Viña del Mar, Chile, y bueno, los invito a disfrutar a morir, ¿cierto?, esta jornada que se ha preparado con tanto cariño y tanta dedicación de parte de la Dirección de Comunidades que muy bien ha dirigido Bernardo Borja. Un abrazo muy grande y disfrutemos. Ya somos más de 70 los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, Cristian. Entonces, vamos a arrancar ahora nuestra jornada llamados a liderar con esperanza con nuestra primera charla del querido padre José María, que lastimosamente no puede estar presente hoy acá con nosotros en vivo, pero sí grabó su charla Sin amor a nuestra cruz, no hay liderazgo cristiano, y quién mejor que él de hablarnos de la cruz, ¿verdad? De la cruz personal que cada uno lleva con lo que él atravesó a través de su enfermedad y que a Dios gracias la venció. Una breve introducción del padre José María, que tiene estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, tiene también estudios de teología en la Universidad de Münster, Alemania. En lo laboral trabajó con las ramas varoniles de Schoenstatt en Chile, especialmente de Santiago. Fue maestro de novicios para Latinoamérica de los padres de Schoenstatt, miembro de la Dirección General en Alemania, posteriormente asistente de la Fundación de la Federación de Familias en España y de la rama de hombres en Madrid, y desde hace un par de años es director del movimiento en España. Así que con esta introducción vamos a darle lugar a la charla que está grabada, que va a durar alrededor de 30 a 35 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes o muy buenos días, depende en qué parte del mundo se encuentren, si en el continente latinoamericano o por Europa. La verdad es que es una alegría poder compartir con ustedes este momento de formación o este momento de intercambio, en preparación también al congreso que tenemos previsto del FIES internacional que tendrá lugar en Chile. En este encuentro, el acento claramente va en la línea de una mirada más hacia el espíritu de nuestra función como líderes y ejecutivos schoenstattianos, ¿no? Por eso es este llamados a liderar con esperanza, y que sin nombrarlo directamente hace referencia, lógicamente, a la esperanza cristiana que nos identifica. Y la esperanza no como un término, digamos, un lugar común de nuestra vida de fe, o sea, un concepto correcto, pero sino que un concepto que es una virtud, de decir, es fuerza para realizar nuestro liderazgo como cristianos. Por eso es que los dos temas que vamos a exponer hoy hacen referencia justamente a un poco a la espiritualidad del líder cristiano y un contexto de este liderazgo cristiano que es el eclesiástico, el eclesial, que es el que, según tengo entendido, presenta don Javier Fernández Aguado, la experiencia de este liderazgo dentro de la Iglesia y un liderazgo exitoso. El tema que yo quiero remarcar o presentar es un poco provocativo, es sin amor a la cruz no existe liderazgo cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Lógicamente, nosotros como líderes y ejecutivos dedicados al mundo laboral y al mundo empresarial, al mundo de la gestión, lógicamente comulgamos y tenemos todo lo común de lo que es liderazgo empresarial, y tenemos que tener, lógicamente, una formación y una aspiración justamente a que este liderazgo sea efectivo y eficiente. Y por eso es que este liderazgo efectivo y eficiente se orienta a lo que es propio de una empresa, que es el éxito, o sea, en el fondo, obtener resultados que sean socialmente presentables, lógicamente, y que vaya a beneficio de la sociedad y también de los que invierten en estos proyectos, ¿no? O sea, ese valor del éxito es, sin duda, algo que es como evidente, seas cristiano o no seas cristiano. Lo propio nuestro como líderes cristianos es, además de esta dimensión, diríamos, profesional como tal, es la dimensión espiritual. O sea, ¿qué es lo que sostiene también espiritualmente y qué es lo que le da sentido
a nuestro trabajo como ejecutivos y como empresarios cristianos que se realizan a través también, no solo, pero fundamentalmente también a través de su trabajo. Y es justamente que lo hacemos a partir de una profunda experiencia de fe. Por eso es que para nosotros el ser líderes cristianos no nos orientamos solamente a lo que es básico, diríamos, que es, digamos, el anhelo del éxito profesional y también a través de eso de una realización personal, o dicho de otra manera, que hoy día tan usual, que es la felicidad personal, ¿no? Y para eso nos formamos tanto técnicamente como humanamente, sino que además buscamos que ese trabajo sea donde invertimos prácticamente muchas fuerzas y mucho tiempo, digamos, sea un trabajo que sea un camino de santidad. O dicho de otra manera, es el lugar donde podemos nosotros vivir nuestra fe. No solamente siendo piadosos, sino yendo a lo más profundo de nuestra fe. Y nuestra fe se sostiene fundamentalmente sobre el principio de que nosotros estamos llamados a ser evangelizadores, es decir, a vivir nuestra realidad cristiana dando testimonio de esa vida de fe ahí en el lugar donde nosotros estamos. Y esto que suena como muy teórico, diríamos, puede sonar muy teórico, tiene consecuencias muy prácticas. En el fondo, si queremos ser exitosos y queremos ser felices, eso lo compartimos con todo ser humano, pero además está el llamado a la santidad. Un llamado a la santidad que no solamente es ser buena persona, diríamos, ¿no? Sino que es vivir nuestra fe en Cristo Jesús en el lugar del trabajo. Por eso la gran pregunta que surge aquí es si mi trabajo no solamente es un lugar donde yo hago las cosas bien, que eso éticamente corresponde a cualquier ser humano que esté bien centrado en su vida, sino que además si mi trabajo es fuente de santidad y por tanto evangelizador. Y esto requiere naturalmente de una espiritualidad, no se trata solamente, como les decía, de hacer las cosas bien y con eso tener el signo de santidad, o de practicar virtudes que le podemos ver en un contexto cristiano, ¿no? Que las virtudes están en la naturaleza del hombre como un desafío humano. Digamos, las virtudes humanas no las inventamos en nuestra fe cristiana, ¿no? Sino que están en nuestra realidad más humana. Lo propio nuestro como cristiano es justamente que en el trabajo nosotros podamos, y en la realización de nuestro trabajo, sea el trabajo que sea, nosotros no solamente damos testimonio de nuestra vida cristiana, sino que además a través de ese testimonio estamos cambiando también la sociedad. Porque nuestra llamada es no solamente ser santos, sino ser instrumentos de santidad y santificar el mundo. El Señor nos envía justamente a santificar el mundo, ¿ya? A construir el reino de Dios. Y lo hacemos a través de nuestro trabajo, incluyendo y presuponiendo todo lo que le decíamos anteriormente, esa dimensión natural que busca el éxito y que busca también la realización o felicidad personal, ¿ya? ¿Qué aporte tiene esto? Justamente tiene un aporte, el valor agregado que tiene es justamente que nuestra vida de fe nos permite justamente construir desde una profunda conciencia de que no solamente nosotros hacemos algo, sino que, y esto es lo propio y lo que también me imagino que el señor Hernández Aguayo le va a presentar, nos permite trabajar con una conciencia que es propia y que nos distingue. Quizás nos podría distinguir del resto del liderazgo social o el liderazgo económico que se pueden dar en otros ambientes de no creyentes. Es la conciencia de que somos hijos de Dios. Es decir, nuestra fe cristiana tiene su identidad en esta conciencia de que soy en Cristo Jesús hijo de Dios. Y eso significa que yo participo de la vida, recibo la vida de Cristo y esa vida de Cristo es lo que actúa en mí y desde mí, digamos, plasma la sociedad, ¿ya? Por eso es que el cristiano, ese seguir a Cristo, no es solamente, perdone que le insiste en la parte negativa, en practicar virtudes, sino en vivir la santidad en el trabajo y esa santidad en el trabajo se construye
no desde el Señor ayúdame, que también, sino de la gran pregunta que Jesús plantea, o mejor, la gran afirmación que Jesús le plantea cuando se acercan a Él con la pregunta sobre la santidad. No se trata de decir Señor, Señor, sino de buscar la voluntad de mi Padre y de realizarla. Es decir, soy instrumento de la voluntad de Dios. Y esto me da una profunda libertad a la hora de enfrentar los desafíos que yo pueda tener como profesional y como empresario. No vivo en la angustia de la soledad de tener que sacar todo adelante solo. O sea, siempre vivo en una dependencia filial que me permite realmente regular, calibrar y valorar todos los pasos que yo pueda realizar también como profesional. Es decir, no solamente si es ético o no es ético lo que estoy haciendo, que evidentemente me marca lo ético. En el momento que yo salga de lo ético, evidentemente ya, pero ya eso no es una pregunta de fe, es una pregunta de bonomía, o sea, es una pregunta de ser buena persona, digamos, una pregunta ética. La pregunta es, ¿con esto estoy realizando la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios o no? Y esa pregunta es justamente el camino de la santidad. Cualquier decisión que yo tome y que afecte a personas y que afecte a mi trabajo, tengo que enmarcarlo también en la perspectiva de la fe. Esto puede sonar muy teórico, porque a la hora de tomar una decisión técnica, lógicamente, mi fe parece que no juega un papel. Pero sí, cada hecho tiene sus consecuencias. Y yo soy responsable de esas consecuencias. No solamente en lo negativo, sino también en lo positivo. Con estas decisiones que estoy tomando, con este emprendimiento que estoy haciendo, estoy dando un testimonio de vida cristiana. Es decir, estoy luchando por un mundo de acuerdo a la voluntad de mi Padre, del Padre Dios, como Cristo Jesús, o no. Esa es la gran pregunta que se nos plantea también como cristianos. ¿Ya? Eso es lo que es el valor agregado, pues, por decirlo así, o el valor distintivo nuestro. Esta voluntad de Dios, uno diría, bueno, evidentemente tengo que hacer un discernimiento, pero para que así sea, tengo que orientarme no solamente con Cristo como Jesús como modelo, o con la experiencia de la Iglesia como ellos lo han hecho durante tiempo, sino con esa conciencia de que soy hijo de Dios, de que todo lo que hago depende de mi Padre y va a mi Padre, y que es mi referente, Dios mi Padre, lógicamente lo puedo realizar en tanto en cuanto en mí se dan esas actitudes propias del Hijo de Dios que se me regalan en Cristo Jesús. Y esto, como digo, no es fruto solamente de la buena voluntad o de una buena intención. Las actitudes cristianas, ese saber estar como cristiano en el mundo empresarial, se consolidan, se afirman, se desarrollan, en tanto en cuanto yo tengo una vinculación personal con Cristo. Hay un principio pedagógico que en Schoenstatt lo repetimos permanentemente, que es por la vinculación a la actitud. Las actitudes se desarrollan no por reiteración, sino por una vinculación personal y comprometida con Cristo Jesús. ¿Ya? Y Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. En esa relación personal nos vamos configurando con Cristo en el mundo empresarial, en el mundo de lo profesional. Por eso es que esa separación del mundo profesional técnico, evidentemente, que responde a las leyes propias del trabajo en el que estoy, pero no corren cuando nos planteamos el tema de la actitud. ¿Con qué actitud realizo yo esto? Y esa actitud, ese saber estar en el mundo empresarial, es lo que justamente queremos profundizar hoy día en un aspecto muy concreto. Y es el aspecto de que el liderazgo cristiano se desarrolla, como les digo, a través de una profunda vinculación a Cristo, pero una vinculación que no es emocional solamente, sino que es una vinculación, algo que hemos conocido profundamente en Schoenstatt, que hemos trabajado, que es una relación profundamente afectiva, personal, ya, y duradera con la otra persona, en este caso con Cristo. ¿Y qué es lo que se produce en esa vinculación? Una comunión de amor, es decir, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo, dicho de manera que amamos con el amor de Cristo. Esto puede sonar nuevamente muy teórico, pero en la medida en que nosotros nos relacionamos con Él, y para eso tenemos la vida de oración,
tenemos la vida sacramental, pero también tenemos esa actitud de preguntarnos por la voluntad del Padre, conociendo más a Jesús, conociendo, digamos, la experiencia de Jesús a través de la Iglesia. Por eso es tan importante también el testimonio y la presentación que nos va a hacer el señor Fernández Aguado. Vamos a ir haciendo lo nuestro. ¿Y qué es lo que se va dando en esto? ¿Cómo esas actitudes se van dando? En la medida en la cual el amor de Cristo se va haciendo presente en nosotros. ¿Cómo es ese amor de Cristo? El amor de Cristo lo vemos en su vida y la máxima expresión del amor de Cristo está en su entrega total en la cruz. Por eso la afirmación, sin amor a la cruz no hay liderazgo cristiano. Es decir, sin amor a la cruz de Cristo y en Cristo no hay liderazgo cristiano como tal. Habrá liderazgo, ¿cuenta? Pero no liderazgo cristiano. El valor agregado, como les digo, viene por esa relación. Y esto es algo, evidentemente, que en ninguna escuela de liderazgo civil, por decirlo de alguna manera, o secular, se nos presenta, porque lo normal es que se nos presente el liderazgo desde una perspectiva del éxito o de la felicidad. Y nosotros incluimos justamente esa dimensión humana, que es, primero que nada, la conciencia de que somos hijos, de que vivimos en dependencia de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, también que consideramos la realidad del hombre en sus éxitos y también en sus experiencias de limitación. La cruz no es simplemente el fracaso, que puede haber momentos de fracaso. Y ahí me sirve justamente también la pregunta del amor, la pregunta de mi fe. ¿Cómo encajo, cómo trabajo yo mis fracasos? ¿Cómo aprendo yo? Y ahí vale, lógicamente, esa conciencia, por un lado, de profunda libertad, sabiendo que mi destino está en manos de Dios, pero también de profunda humildad, de saber que eso es algo humano y que yo puedo tenerlo y no por eso dejo de tener un valor, que siempre me puedo levantar si es que tengo la suficiente humildad como para asumirlo e integrarlo en mi vida, ¿ya? Es decir, esa dimensión de la cruz está ahí realmente presente. Pero también en la cruz viene, especialmente en el ámbito de lo profesional y del empresario, justamente el ser consciente de las debilidades que todos tenemos como seres humanos y que de alguna manera se pueden convertir en una tentación. Y luchar con esa tentación es justamente doloroso. ¿En qué ámbito me refiero? Las tentaciones fundamentalmente, bien lo sabemos, desde una perspectiva cristiana, tienen que ver fundamentalmente con las tres grandes fuentes de vitalidad que tenemos como seres humanos y que es por donde el maligno nos ataca, o por decirlo así, nos tienta, que es en el afán de valer, en el afán de poder y el afán de placer. Que no podemos renunciar a ella, porque sin ella perderíamos vitalidad y fuerza vital como para realizar nuestra vocación de seres humanos y como cristianos. Un cristiano que no considere el poder, diríamos, no sería hijo de Dios, que es el Todopoderoso. Necesitamos poder para realizarnos. Y así con respecto a los otros. Ahora, ¿cuál es la gran tentación? De que esas tres fuerzas vitales que tenemos las empecemos a considerar sin dependencia a Dios nuestro Padre. Y la gran tentación en esto, lógicamente, está, o mejor dicho, a donde nos puede llevar esta tentación es al pecado de la soberbia, que es la tentación más fuerte cuando uno maneja poder. Pensar que uno es el poderoso y que no tiene dependencia de nadie, ¿ya? Frente a esa dimensión de la soberbia, lógicamente viene la experiencia, o mejor dicho, la respuesta cristiana es la respuesta de la humildad, ¿ya? Es decir, conscientes de que dependemos de Dios, nuestro Padre, y que la voluntad del Padre está por encima de todo, y que le da sentido también a la fuerza que Él me da, o sea, al poder, al tener y al gozar esa realidad, pero siempre como hijos de Dios. Pero eso lo hago desde la humildad de saber que dependo de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú manejas un poder, como les decía, te puedes sentir en la soberbia de que tú eres como Dios, que tú determinas el bien y el mal. Recuerden, la tentación del maligno a Adán y Eva fue: seréis como dioses y de vosotros determinaréis lo que es correcto y lo que es falso. Ponedle el nombre que queráis, vosotros, o lo llamáis mercado, o lo llamáis, no sé, las circunstancias. No, el bien y el mal no dependen solamente de esto, depende fundamentalmente de la actitud como yo lo diga y el hecho en sí, digamos. El hecho en sí puede ser bueno o malo, no hay en ese sentido coyuntural. Yo después tendré que ver cómo lo aplico, digamos, buscando el bien posible, ¿ya? Pero en el fondo,
es esa experiencia de cruz de saber luchar contra la propia debilidad y la propia tentación, ¿ya? Y ahí, en ese asumir la cruz, asumir la experiencia de fracaso, asumir la experiencia en la humildad dolorosa, sobre todo cuando uno se siente poderoso, digamos, esa experiencia de cruz es justamente lo que nos permite tener un liderazgo cristiano. ¿Por qué? Porque lo asumimos siempre en nombre y en la fuerza del Señor, de Cristo Jesús, ¿ya? Por eso es que sin amor a la cruz, sin esa experiencia justamente de esa cruz que se manifiesta en la lucha con mi propio carácter, con mi propia personalidad, para servir y amar a través de mi trabajo, es lo que me permite ser un testimonio cristiano. Ser un testimonio cristiano en el mundo empresarial y en el mundo social en el cual yo me desarrollo. Por eso la pregunta básica no es si mi trabajo es evangelizador, si yo soy con mis actitudes evangelizador a través de mi trabajo. Es decir, ¿cómo? Siendo eficiente, siendo productivo, buscando el éxito y buscando la felicidad, pero sobre todo buscando también esa santidad que tiene como pregunta fundamental: ¿es esta la voluntad de Dios mi Padre? Y yo estoy dispuesto a realizarla, a pesar de que eso conlleve momentos de cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz asumida como cristiano está la puerta de la resurrección. Siempre, cuando uno empieza un emprendimiento, y eso ustedes lo saben mejor que yo, se enfrenta a una situación de incertidumbre que conlleva cruz, que conlleva riesgo, ¿ya? Pero lo hacemos siempre desde esa profunda confianza en que sea cual sea el resultado, Dios mi Padre está detrás y siempre me va a estar apoyando en tanto en cuanto yo busque también en ello realizar la voluntad de Dios. Resumiendo, sin amor a la cruz no hay liderazgo cristiano. Sin una actitud abierta a la cruz, sea la cruz que me lleva por la equivocación y la cruz que viene por la humildad de pedir perdón y relevantarse, o la cruz de educarme en los momentos, en las tentaciones de mi carácter, ¿ya? El liderazgo cristiano se realiza. ¿Por qué? Porque entonces el liderazgo cristiano es mi liderazgo, pero no es un liderazgo en Cristo Jesús. El liderazgo cristiano no es simplemente darle una patina religiosa o devocional o piadosa a mi trabajo, sino que es hacerlo desde la profunda convicción de que soy hijo de Dios y que a través de ello, a través de mi trabajo, yo estoy santificando, estoy construyendo el mundo. No nos olvidemos, y con esto ya termino, que lo primero que el Señor le da a Adán y Eva en el paraíso es un trabajo, ¿ya? Un trabajo a su nombre, ponerle nombre a toda la creación. El Señor le da ese trabajo para que continúe. Y esto de darle el nombre, en el fondo, es realizar la creación para que llegue a su plenitud, es lo que ustedes, como empresarios ejecutivos, están llamados a hacer. Pero siempre en el nombre del Señor. Y eso pasa siempre por la cruz. Pero una cruz que nos abre a la resurrección, siempre que, como digo, y esta es la condición, nosotros lo asumimos sabiéndonos hijos de Dios, con humildad. Si no lo asumimos así, responsabilizando a otros, culpando a otros, tenemos la tentación de Caín frente a Abel. Es que mi hermano fue, o es Adán que le echa la culpa a Eva, es que ella me tentó, pero no asumimos, y quien no asume, no redime. Muchas gracias. O sea, esto quería ser un impulso centrado en este llamado, digamos, a liderar con la esperanza, pero una esperanza que surge, que es real en tanto en cuanto se consolida desde una profunda vinculación a Jesús, en comunión con Él, en oración con Él, y como Él, preguntándonos por la voluntad de Dios nuestro Padre. Para terminar, una imagen. Cuando el emperador Constantino se acerca a la conquista de Roma, aparece un signo en el cielo que le dice: con este signo vencerás. Y ese signo era la cruz. Y ahí fue el comienzo de la cristianización oficial, diríamos, del Imperio Romano. Yo creo que si nuestros empresarios, si nuestros ejecutivos
llevan no solamente la cruz en el cuello, digamos, o como algo interior, sino también como un estilo, como una manera de estar en la sociedad y en el trabajo, podemos tener la certeza de que el mundo del trabajo será un mundo no solamente donde se evangelice, sino que el mundo del trabajo será evangelizado y así cambiaremos este mundo nuestro. No nos olvidemos, y con esto también, si realmente termino, que María es la que nos acerca a Cristo, justamente porque toca esa sensibilidad que todos tenemos y es la que nos llama la atención en la humildad. No tienen vino. Y escuchar a María decir que no tenemos vino es un ejercicio también de humildad que vence nuestra soberbia. Dejar que María nos hable, escuchar a la Santísima Virgen que nos hable, es la puerta de entrada para que Cristo, realmente tengamos una relación vital con Cristo que nos permita realmente evangelizar en el trabajo. ¿Cuál es mi sueño como empresario? ¿Qué es lo que me lleva a montar una empresa? ¿Qué es lo que me lleva a realizar una profesión? El éxito, sin duda, la felicidad, pero sobre todo como líderes, como cristianos, es la santidad en el trabajo y a través del trabajo. No solamente santificar el trabajo, sino evangelizar para construir un mundo con el trabajo. Muchísimas gracias por su paciencia y no sé si quedan algunas preguntas abiertas, me imagino que sí, espero no haber sido demasiado confuso en algunos términos, pero creo que lo importante del mensaje está dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Padre José María. Desde acá nos unimos en pensamiento para que te llegue nuestra energía y gratitud por estas palabras, por este compartir. Y como dijo el Padre, seguramente tenemos muchas preguntas a raíz de lo que nos plantea de no solamente ser santos, sino de santificar a través de nuestro trabajo para colaborar en la construcción del reino de Dios. Le queremos dar la palabra ahora al Padre Marcelo para que nos ayude con las preguntas que surgen a raíz de este compartir. Padre. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde Santa María, Río Grande do Sul, en Brasil, dispuesto a escuchar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios, y si os puedo ayudar, muy bien. Sua bênção, Padre. Buenos días, Leandro. Ya. Tal vez para iniciar el diálogo entre nosotros, un comentario sobre la plática del Padre José María. Creo que nos motiva y nos centra, nos ayuda a colocar el foco en lo que debe ser nuestra actitud como cristianos al realizar nuestros trabajos, ¿ya? Colocar a Cristo en el centro, su cruz, su mensaje, su evangelio, ¿ya? Él es el que redime al hombre globalmente, al hombre necesitado, al hombre que lo busca. Y como símbolo central de ese encuentro con Jesús, un encuentro que tiene que ser real, vital y personal, es la cruz. La cruz, como decía José María, que no solo es un signo de dolor o de derrota, sino que es una cruz de triunfo, de victoria, ¿ya? Y que redime y que salva. Así que coincido plenamente con las palabras del Padre José María, ¿ya? Al cual conozco muy bien porque nos educamos juntos en Alemania. Así que tenemos la misma cuna teológica y pastoral. Ya, Padre, si me permite, yo tengo la inquietud, ¿no? O la pregunta de poder
ir discerniendo cuáles son las cruces personales que me está tocando vivir hoy día en el trabajo, pero también cuáles son las cruces eh, comunes que estamos viviendo muchos de nosotros en el ámbito laboral hoy día. Eh, y justamente en esa mirada comunitaria, primero, cómo reconocer, ¿cierto?, esas cruces y cómo acompañarnos en esas cruces que estamos llevando y que pueden ser cruces comunes, ¿no? Eh, como la sostenibilidad de la empresa hoy día, eh, como el poder acoger eh, y transformar, ¿cierto?, a nuestros colaboradores, eh, cómo darle sentido trascendente a lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra empresa, y que los trabajadores, los clientes, los proveedores lo perciban y no lo vean simplemente como una actividad transaccional, ¿no? Entonces, me pregunto, padre, por las cruces personales, y me pregunto, padre, por las cruces comunes que podamos tener los que estamos aquí reunidos. Sí, en primer lugar coincido. La primera cruz que hay que solucionar es que tú tienes que estar en paz con tu propia biografía, ¿verdad? Con tu vida, con tu mundo interior, para percibir esas cruces que están en tu mundo de gestión y de negocios, ¿ya? Yo tengo que estar en paz conmigo mismo, ¿ya? Porque eso me va a sensibilizar a las realidades que me rodean, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las cruces que a mí, como espectador, lo que yo veo de ustedes en su actuar, en su gestión? Todos los temas que tienen que ver con justicia, de dar a cada cual lo que le corresponde, según el Catecismo Católico, justicia es dar a aquellos lo que le corresponde. Yo creo que es el mayor desafío en el mundo de los negocios y de la gestión, ¿ya? ¿Qué es lo que le corresponde a cada cual? ¿Cómo mido eso? ¿Ya? Y cómo yo lo posibilito como empresario, ¿ya? Como también es en el mundo de la familia. La justicia se aprende en la casa, en primer lugar, en la familia. Me sensibilizo ante términos de justicia en la propia casa, porque ahí recibo lo que me corresponde, y no solamente lo material, sino que lo afectivo, lo emocional, también tiene que ver con justicia, ¿ya? Cuando entre nosotros no hay en la familia, no hay un ambiente de justicia, o no se practica la justicia, eso se va a transmitir después en el mundo del trabajo. O sea, en primer lugar, paz con tu historia, paz con tu biografía, para estar abierto y sensible a las realidades externas que me rodean. Y un criterio fundamental en el mundo laboral es buscar siempre lo justo, ¿ya? Lo que es, lo que debe ser. Y ahí consigo con José María la humildad, ¿ya? El anhelo de poder tiene que estar de alguna manera regulado o armonizado con la humildad, ¿ya? Y, y ahí adelante. Ahí voy a estar abierto a lo que los otros quieren de mí. Y también entender o saber lo que yo puedo entregar. Eso es como una primera aproximación a tu pregunta, Cristian. Gracias, padre. También hay varias manos levantadas: Virginia, Samuel, Juan, Carlos, Claudio. Así que no sé si Virginia nos quieres compartir también tu Sí, pregunta. hola, buenas tardes. Con respecto a lo que comentaba el padre José María, que dentro de la empresa, ¿no? El afán de cuando uno tiene su propia empresa, ¿no? Uno trabaja
el afán de valer, de poder, ¿no? Y del placer. Pero también me pregunto el tema de la conciencia. Es una de las cosas que más me preocupa dentro de la empresa. Cuando uno tiene todas estas cosas y se está dando cuenta de que hay cosas como que se escapan eh, por el ritmo del trabajo, por el ritmo de cómo va el mundo, cómo uno tiene que trabajar esa parte de la conciencia, que es la que siendo cristiano, ¿no? Te limita y te dice, no, tienes que parar porque puedes tener todo esto, pero te estás saliendo de aquí. No sé si se entiende la pregunta. O sea, es como ser realista y decir, bueno, a ver, ¿dónde está el límite para hacerlo bien? Virginia, ahí la conciencia, que es nuestra jueza interior, tiene que estar informada, evangelizada por la fe. ¿Ya? La conciencia no neutraliza la fe y la fe tampoco neutraliza la conciencia. Pero mi conciencia, que es mi jueza interior, tiene que estar informada, educada, orientada, evangelizada por la fe. Y ahí los conflictos de confianza, de conciencia, se reducen a un mínimo. Porque la fe está ahí orientada por el Evangelio de Jesús. Y Jesús es claro, ama a Dios, ama a tu hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Samuel, ¿quieres compartir alguna pregunta? Sí, está un poco relacionada con lo que acaba de mencionar Virginia. Y quería preguntarle al padre, ¿qué guías nos podría regalar para darnos cuenta de que no estamos cayendo en las tentaciones de valer, poder y placer? Porque eventualmente, digamos, podemos, en un momento determinado, y me cuestiono con regularidad, ¿estoy autoconvenciéndome de que estoy bien? ¿O podría tener eventualmente algún mecanismo o mecanismos para darme cuenta que quizás estoy cayendo en eso y no me doy cuenta y eh, me autoconfirmo, digamos, de que está bien? Yo sé que hay algunos instrumentos, como obviamente la oración, la meditación, pero aún a veces ahí como que, por lo menos en mi caso, a veces me distraigo y quizás no lo hago con toda la profundidad. Y sí, me gustaría escuchar qué sugerencias me podría regalar, nos podría regalar, porque quizás otros tengan algo parecido. Bueno, te respondo rápidamente. La respuesta a tu pregunta está en el Evangelio, está en la palabra de Dios. ¿Ya? No te voy a dar recetas técnicas. Como sacerdote te puedo dar sí una orientación del Evangelio, la palabra de Dios. Por ejemplo, si quieres anotar, de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Ahí hay un itinerario de San Pablo que nos muestra cómo convivir con los demás. ¿Ya? Y también te recomiendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38, donde Jesús nos invita o nos hace ser misericordiosos unos con otros y relata, hace un itinerario también de cómo nosotros debemos relacionarnos con los demás. ¿Ya? Y eso es con los superiores, con los subalternos, con los colegas, en la familia, en el trabajo, donde yo me mueva y donde estoy. ¿Ya? Y ahí te vas a dar cuenta que el Evangelio no es, por la palabra de San Pablo, no es una cosa espiritualista, sino que te da orientaciones concretas para regir tu propia vida. Gracias, Muy padre. oportuna esa recomendación, padre. Justamente hoy el Evangelio toca Lucas 6, 27 a 38, ¿verdad? Donde Jesús nos da esa guía para ser perfectos en la compasión, en el perdón, en el no juzgar,
en el dar cada vez que nos piden y sobre todo darle a las personas a quien menos queremos dar, a quien menos queremos querer, a quien menos queremos perdonar, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, Padre. Gracias, Samuel, por la pregunta. Juanvi. Hola a todos, ¿cómo están? Padre Marcelo, un gusto verlo. Más que una pregunta, compartir un poco mi vivencia en este tiempo post pandemia, en este momento de dificultad empresarial, en que podemos decir de que cargamos cruces cuando nos juzgan nuestros pares, nuestros colaboradores, por tal vez no desempeñarnos a la altura con la vara con la que ellos nos miden, ¿verdad? Yo siempre repito, y creo que el Padre José María lo dijo claramente también, de que nuestro comportamiento debe salir de nuestro corazón siempre, de nuestro actuar, ¿verdad? Como verdaderos cristianos en el trabajo. Y de esa manera es con la que yo generalmente desarrollo mi trabajo, y muchas veces me dicen, no eres tan bueno como empresario. Y esa es la cruz que tengo que cargar un poco con humildad, ¿verdad? Aceptar y digo, y tal vez sí, pero creo que estoy cumpliendo plenamente como cristiano en mi rol de empresario cristiano. Eso nomás compartir un poco, no es fácil, es cosa de todos los días aquí. Así que gracias por el espacio. Muchas gracias, Juanvi. Carlitos. Hola, muy buenos días. Bueno, antes que nada quiero darles mis felicitaciones a Cristian, a Bernardo por esta hermosa jornada bueno, que lo hicieron con mucho amor y con mucha convicción, y que gracias a eso estamos conectados. Y qué gusto poder verte, Bruno, aquí activamente en la coordinación, y a tantos amigos, ¿verdad? Bueno, la verdad que más que pregunta, y siguiendo un poquito de la línea de Juanvi, y meditando un poco de la charla del Padre José María sobre el liderazgo cristiano, yo creo que hoy en día, como empresarios y ejecutivos, tenemos un desafío, en primer lugar, practicar eso que el Padre José María nos ha comentado y nos ha enseñado sobre la cruz personal de ser más humildes, trabajar muchísimo nuestra personalidad, nuestro carácter. Pero eso también creo que conlleva, en una frase decía, para amar la cruz, tenemos que vivir en Cristo, y tenemos que tenerle a Cristo en nuestras vidas. Y tenerle a Cristo en nuestras vidas significa amar al prójimo. Y yo creo que como empresarios ejecutivos hoy, para amar al prójimo, aparte de tener amar nuestra propia cruz, que son nuestros propios defectos como empresarios, llámese soberbia, llámese egoísmo, llámese avaricia, requiere también de tener que foguearnos y tener que limar nuestras propias habilidades desde el punto de vista de la forma de liderar las empresas, ¿verdad? Hoy, cuando empezamos un año de empresa, un ejercicio, siempre miramos como resultado, bueno, qué queremos lograr como empresa, cuáles van a ser los resultados económicos, cuánto queremos crecer, ¿verdad? Y yo creo que toda esa proyección no ayuda a ponerlo a Cristo en primer lugar, porque nos olvidamos muchas veces de los prójimos. Entonces, para que se entienda nomás la idea de que hoy creo que como empresarios estamos interpelados a no solamente ver los resultados, sino que ver cómo puedo amar más al prójimo,
colaborando en un desarrollo personal, ayudándole a crecer tanto personal como profesionalmente. Y eso significa ver los resultados de otra manera, o sea, proyectar la empresa y proyectar los resultados laborales de otra manera. Es lo que pienso como para poder acercarnos más a ese liderazgo cristiano, y que muchas veces el tecnicismo, la competencia, las necesidades del mercado nos sesgan a tener esa virtud de ser más humano y de mirar también como parte de un éxito personal o empresarial el ser humano y el prójimo, ¿verdad? Entonces, nada más compartir con ustedes este pensamiento de que aparte de trabajar nuestra cruz, también para tener a Cristo tenemos que amar al prójimo y ocuparnos del prójimo. Y bueno, muchísimas gracias, Padre, también por iluminarnos y bueno, nada más ese es comentario. Gracias, Carlitos, querido. Claudio. Bueno, a mí me impactó, pero me impactó fuerte una frase que dijo el Padre José María: quien no asume, no redime. Y le quería pedir un poco al Padre Marcelo que nos hable sobre esa frase y la dimensión y el alcance que pueda tener eso en nuestra tarea de ejecutivos y empresarios. Muy bien, brevemente. Es una antigua frase en la espiritualidad católica, ¿ya? La cruz que no se asume no se redime. La culpa que no se asume no se redime, ¿ya? El defecto personal que no asumo no va a ser resolvido, no va a ser resuelto, ¿ya? En el fondo es enfrentar tu realidad, enfrentar tu verdad, enfrentar tu biografía y aceptar cada situación de tu vida que provoca dolor y que merece ser meditada, reflexionada, saneada. Y ahí comienza el proceso de sanación de uno mismo, de recuperación, de fortalecimiento. Si dejo o ignoro mis efectos, los coloco debajo de la alfombra, del tapete, y no los educo, no los enfrento, no los conquisto, no los supero, van a continuar, ¿ya? Entonces, la culpa no redimida, no asumida, nunca va a ser redimida. Tengo que sí reconocer, yo soy, por ejemplo, me encanta lo que dijo Juan Vicente, tal vez yo no soy un buen empresario. Hay que reconocer eso, pero soy un buen cristiano, y como buen cristiano trato de ser un buen empresario. Él asume su fragilidad, pero la eleva y la dignifica. Y por eso sigue adelante. No se desanima, no baja los brazos, sino que al contrario, continúa la lucha de mejoramiento personal, ¿ya? Lo que yo no asumo no va a ser resuelto, ¿ya? Es como un negocio. Si yo no tomo una decisión ya, ¿cómo voy a saber el resultado? ¿Ya? Entonces eso. Y eso de que la cruz que yo no asumo, por ejemplo, yo puedo tener algún trauma personal, alguna experiencia ya de la infancia, o de la mi adolescencia, de juventud, o de mi matrimonio, o que sea, en alguna situación de mi vida. Si esa no la asumo, no la medito, no se la entrego a Dios, va a estar siempre ahí doliendo, siempre provocando un dolor, siempre provocando una caída, ¿ya? Eso en el fondo es lo que significa eso. Entonces, resumiendo, la actitud nuestra es enfrentar cada situación con valentía, con coraje, para resolverla, para redimirla, para iluminarla, para trascenderla. Eso. Gracias, Padre. Gracias, Claudio. Tenemos 2 preguntas más. Antonio. Hola, buenos días desde Quito, desde Ecuador. Un abrazo a todos. Gracias, Padre.
La verdad es que bendito sea Dios por este espacio. El Padre José María me ha hablado directo al corazón en este momento. Creo que esa es la providencia, ¿no? No es un mensaje general, es para cada uno. Y uno encuentra la oportunidad del mensaje del Señor. Estaba escuchando lo que usted comentaba sobre esta frase, que si no me equivoco es de San Agustín, Padre. Puede ser de lo que no se asume, no se redime. Y me daba cuenta de que cuando usted nos proponía el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, nos proponía especialmente el versículo 37 y el 38, que son tan dicientes para la vida profesional. Y tal vez subiéndonos un poquito a ese 36, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Si no miramos nuestra propia miseria con ternura, como nos dice el Papa Francisco en esta hermosa carta sobre San José, no vamos a poder asumir. Y usted nos hablaba mucho de estar en paz con la propia biografía. Creo que para eso se necesita también una mirada misericordiosa con uno mismo, para poder, como decía el Padre José María, llevar la cruz de saber reconocer errores y pedir perdón. Padre, yendo un poco a mi planteamiento, a mi pregunta hacia usted o a mi solicitud de profundización, nos decía el Padre José María que la identidad del cristiano viene de ser testigo y por tanto doy testimonio. No puede haber testimonio si no se es testigo. Y nos hacía mirar que para poder ser testigo de Cristo hay que tener un vínculo profundo y real con Él. Para que exista esta verdadera comunión. Yo en Cristo, Cristo en mí, y que el amor de Cristo se manifieste a través de mí. Y nos decía algo muy importante. Nos hablaba de que para que exista ese vínculo con Cristo, nos hablaba de la vida sacramental. Tengo que reconocer que en el mundo empresarial se encuentra uno con una práctica bastante pobre de la vida sacramental. Y yo quisiera pedirle, por favor, Padre, que nos ayude a, como usted lo está haciendo de esta manera tan clara, tan sinóptica, a comprender qué nos dice la Madre Iglesia cuando se refiere a vida sacramental y por qué es tan importante para el liderazgo cristiano. Gracias. Bien, también brevemente. Cuando uno dice yo soy cristiano, quiere decir que yo soy bautizado, ¿ya? Que yo inicié mi vida de cristiano con el bautismo. Y cuando digo yo soy cristiano, es que estoy diciendo que yo le pertenezco a Cristo. Ya no soy más nada, sino que soy cristiano. Soy pertenencia de Cristo. Le pertenezco a Él y tengo su gracia en mí a partir del bautismo. Y mi vida de cristiano significa que yo voy a ir acompañando a Cristo y Cristo acompañándome a mí a lo largo de mi vida en los momentos en que yo recibo los sacramentos, en diferentes momentos de mi vida, de edad y de madurez, ¿ya? En la vida adulta de cristiano hay dos pilares sacramentales, que son la confesión y la Eucaristía, ¿ya? Esos son como pilares a los cuales nosotros, dentro de lo posible, debemos ser frecuentes receptores o beneficiarios de ese sacramento. Reconciliación y Eucaristía. Reconciliación porque es recuperar el puente de amistad con Dios. Es bueno estar en amistad con Dios. Y segundo, porque Jesús en la Eucaristía se me da como alimento espiritual. En la Eucaristía tenemos dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan. Las dos me alimentan, ¿ya? En las dos mesas Jesús me alimenta y me eleva espiritualmente, ¿ya? Están los otros sacramentos, ¿ya? Que también nos acompañan en algún momento de nuestra vida, pero en la vida cotidiana, esos son. Muchas veces, desgraciadamente, infelizmente, por situaciones de vida, a veces no puedo acudir al sacramento de la reconciliación o no puedo recibir la comunión, ¿ya? Y ahí viene el efecto
la renuncia. Yo renuncio a la comunión, pero me ofrezco a Jesús. El que yo no pueda comulgar por alguna situación de vida, ya sea inocente o culpable, no significa que Jesús está fuera de mí. No significa que Jesús está vedado para mí. Está así, limitada. Pero mi vínculo con Cristo sigue inalterable, porque yo soy cristiano bautizado y le pertenezco. ¿Ya? Ahora, la vida sacramental ayuda al vínculo con Cristo. Pero lo que también dijo el Padre José María fue que toda mi vida tiene que ser un vínculo de amor con Cristo. ¿Ya? Tal vez yo puedo ir a misa todos los días, todos los domingos, pero mi amor al prójimo está flaco, está débil. ¿De qué me sirve comulgar si yo no transmito amor al prójimo? Entonces tiene que ser una unidad orgánica, tener armonizado. ¿Ya? Entonces, lo que yo diría es vida sacramental, sí, plena en la medida de lo posible. Vivir el amor fraterno como mi cumplimiento del mayor mandamiento que Jesús dejó. ¿Ya? El mismo Jesús dice, todo mi evangelio se reduce en un solo mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo. ¿Ya? Ahí se resume todo. ¿Ya? Y esa debiera ser nuestra orientación fundamental como cristianos y como empresarios cristianos. Gracias, Padre. Gracias, Antonio. Estamos por llegar al momento del receso, pero vemos si podemos meter las últimas dos preguntas, una de Alexandre y otra de Guto. Voy a formular la de Guto, que tuvo problemas con su micrófono, entonces hacemos las últimas dos respuestas en una. Padre Marcelo, abrazar la cruz de los negocios como misión es un gran desafío. La pregunta sería, ¿cómo puede María darnos esperanza para seguir adelante incluso frente a la tormenta? Y Alexandre, si querés hacer también tu pregunta, así ya el Padre Marcelo cerraría con estas dos respuestas. Gracias. Buenos dias. E aqui se acaba o meu espanhol. Então, perdão, vou falar em português. E vou na mesma linha do Guto, Padre Marcelo. O Padre Maria falou que não trata-se de levar uma prática piedosa para dentro do trabalho, mas sim reconhecer que sou filho de Deus e que trabalho com filhos de Deus. Esse é o nosso chamado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, e eu acho que vai até na mesma linha da pergunta que o Guto fez. Obrigado. Ya, muito bem. Alexandre, bom dia. Guto, bom dia. Que bom que temos aqui irmãos do Brasil trabalhando conosco aqui neste encontro. Brasil, um país continental que tem desafios continentales. ¿Ya? Y qué bueno que CIES Brasil esté fundándose con tanto vigor y con tanta fuerza. Así que, y me alegra también poder ayudar en ese proceso. ¿Cómo nos puede ayudar María, ¿ya?, en este proceso de dar esperanza al mundo del trabajo? ¿Cómo llevar la cruz con María? Yo creo que el Padre José María, en el último minuto de su charla, lo respondió, ¿ya?, esa pregunta. María es el puente que une lo humano y lo divino. María es el exponente humano que armoniza con plenitud, naturaleza y gracia, evangelio y vida. Ella es el puente que Dios mismo nos regala para llevar lo humano a lo divino, y el puente que también hace posible que lo divino llegue a nosotros, lo humano. ¿Ya? Nuestra misión, nuestra tarea fundamental como cristianos es eso, ¿ya?
unir naturaleza y gracia, evangelio y vida, Dios y hombre. En el fondo es la misión del padre Kentenich, ¿ya? Del hombre orgánico, del que vive orgánicamente, del que trabaja orgánicamente y el que ama orgánicamente. ¿Ya? Y ahí va la respuesta un poco más para Alexandre. ¿Ya? Nos tenemos que ser una encarnación, ¿ya? Del Evangelio. ¿Ya? Nosotros mismos tenemos que ser una respuesta viva, ¿ya? Donde se une naturaleza y gracia. Y ahí está el gran desafío nuestro, ¿ya? El desafío de la autoeducación, el desafío de la autoformación, el desafío de formarnos, ¿ya? Como empresarios cristianos católicos, ¿ya? Para dar ese testimonio, ¿ya? Que tanto necesita el mundo. El mundo hoy necesita esperanza, ¿ya? Y esa esperanza llega a través de testimonios concretos de hombres y mujeres que llevan conscientemente a Dios al mundo del trabajo, ¿ya? No hay otro camino, ¿ya? Tenemos que dar crédito, tenemos que hacer creíble que el Evangelio de Jesús redime al mundo entero, ¿ya? Al empresario, al empleado, al que invierte, al que recibe la inversión, al capitalista, al trabajador, en fin, al mundo entero en su globalidad, ¿ya? Y redime al hombre entero, no solo su espíritu, sino que su cuerpo y su vida, ¿ya? No solo el mundo, sino que el universo, ¿ya? La redención de Jesús es universal. Y ahí está el desafío. Pero nosotros comenzamos desde nuestra propia realidad para hacer esos testimonios, ¿ya? Bien, no sé si respondí bien, pero fue así brevemente. Muchas gracias, Padre Marcelo. Muchas gracias a todos por sus preguntas.